Hay momentos en la vida en los que uno siente, sin saber por qué, que algo está a punto de desbordarse. No es una intuición cualquiera, no es una corazonada pasajera. Es como si una fuerza que no puedes ver hubiese movido una pieza sin avisarte y tu realidad estuviera a punto de alinearse con algo mucho más grande de lo que creías posible. Tal vez lo has sentido en silencio. Tal vez lo has intuido en tus sueños. O quizás lo has ignorado porque asusta pensar que lo que siempre quisiste puede volverse real tan rápido que no sabrías cómo explicarlo. Pero hay una certeza incómoda que ronda dentro de ti. Lo que viene no será pequeño, no será gradual, no será tímido. Y cuando empiece a manifestarse, no te va a preguntar si estás preparado. No te voy a dar toda la información ahora, porque no funcionaría así. Si revelara desde este instante lo que activa ese punto exacto de quiebre, donde todo lo que estaba retenido se libera de golpe, tu mente haría lo que siempre hace. Lo reduciría, lo normalizaría, lo convertiría en una frase bonita y lo archivaría junto a todas las ideas que nunca llegaste a encarnar. Por eso necesito que camines conmigo hasta el final, porque solo cuando tu mente esté suavizada, tu cuerpo haya bajado la guardia y tu atención esté despierta, podrás recibir lo que verdaderamente transforma la trayectoria de alguien. Hay una pieza clave, una llave que no se menciona al comienzo porque su poder no está en las palabras, sino en el momento en que se entrega. Esa llave estará al final, y quien se quede hasta allí sabrá exactamente por qué no se podía soltar antes. Lo que voy a mostrarte no es inspiración ligera, ni filosofía decorativa, sino un mecanismo real que explica por qué algunas personas viven un punto de inflexión tan abrupto que hasta ellos mismos se sorprenden de lo que logran. Hay quienes creen que los cambios grandes son lentos, progresivos, razonables. Pero lo que viene para ti no entra en esa categoría. No se asimila con calma, no se ajusta poco a poco. Llega como una ola que no pregunta si la puerta está abierta, como una llamada que no espera a que termines lo que estás haciendo, como una oportunidad que aparece cuando ya habías dejado de imaginarla. Y cuando suceda, no vas a sentir orgullo al principio, vas a sentir vértigo. Te advierto algo desde ahora. Este video no está diseñado para que lo escuches mientras haces otra cosa. No está hecho para tenerlo de fondo, ni para consumirlo como una frase motivadora más. Está diseñado para que, a medida que avances, una parte de ti empiece a romper acuerdos internos que llevas años sosteniendo sin darte cuenta. Lo que te voy a revelar paso a paso hará que tu mente racional intente frenarlo, porque lo desconocido siempre activa resistencia. Pero si permaneces hasta el cierre, habrá un punto exacto en el que esa resistencia se quiebra y una verdad más grande se instala sin pedir permiso. Si decides quedarte, no será por curiosidad, será por reconocimiento. Porque en el fondo, sabes que hay un momento en la vida donde todo empieza a acelerarse, donde lo que antes parecía inalcanzable se vuelve lógico, y donde la idea de abundancia deja de ser un deseo y empieza a sentirse como destino inevitable. Ese es el punto al que vamos a llegar juntos. Y cuando lo crucemos, entenderás por qué hay personas que, cuando les llega lo que pidieron, sienten más miedo que celebración. Lo que provoca ese miedo, lo que desencadena ese salto y lo que determina si lo sostienes o lo pierdes. Todo eso está reservado para el final. Y quien no llegue, no lo sabrá. Ahora sí, respira y prepárate. Porque lo que vas a descubrir no está hecho para entretenerte, está hecho para activarte. Y una vez que empiece, no habrá manera de volver a pensar como antes. Y precisamente porque ya sentiste ese filo que separa lo conocido de lo que te espera, ahora necesito tomarte de la mano y dibujarte el mapa sin convertirlo en un truco rápido. Porque lo que vamos a hacer juntos no es memorizar conceptos, es reconfigurar el punto desde donde miras la realidad. Es llevar tu sistema del piloto automático de la supervivencia a la conciencia deliberada de la creación. Y para eso debo mostrarte con detalle, sin saltos ni atajos, cómo vamos a atravesar cada capa hasta llegar a la llave que reordena tu biología, tu atención y tu identidad, alrededor de una frecuencia que atrae, sostiene y multiplica lo que antes parecía azar,
de modo que cuando esa ola llegue no te arrase, sino que te eleve, y cuando ese vértigo aparezca no te paralice, sino que se convierta en la señal inequívoca de que entraste al territorio donde los resultados dejan de ser accidentes y comienzan a obedecer una lógica más alta que, una vez comprendida, puede repetirse como un rito de paso cada vez que decidas expandirte. Lo primero que haremos será desmontar el espejismo de la casualidad para que puedas ver lo que siempre ha estado trabajando por debajo de tu vida cotidiana. Un engranaje preciso entre pensamiento, emoción y hábito que no entiende de discursos, sino de química. Y por eso aquí no te pediré que te convenzas con palabras bonitas. Te pediré que te sientas distinto. Porque cuando cambias cómo te sientes, el cuerpo deja de defender el pasado como si fuera tu hogar y empieza a permitir que el futuro sea una habitación habitable. Y ese pequeño giro, aunque invisible al principio, es el inicio del puente que te saca del bucle. Porque ya no repites lo de siempre, ya no te despiertas en deuda con el día, ya no ofreces tus primeras horas al ruido que te encoge, sino que reservas un espacio, un santuario donde tu corazón y tu cerebro aprenden a sincronizarse y a emitir una señal coherente que el mundo responde con oportunidades, con encuentros, con soluciones que antes no veías, porque tu sistema estaba ocupado sobreviviendo y no podía crear. Voy a explicarte con paciencia cómo opera ese puente dentro de ti, por qué una intención sin emoción es un archivo muerto, y por qué una emoción sin intención es un mar sin dirección. Voy a guiarte para que ambas se encuentren y después voy a enseñarte a repetirlo de manera tan fiel que tu cuerpo se convierta en el aliado de tu cambio, y no en el saboteador que te devolvía una y otra vez a lo viejo. Y en medio de ese proceso, cuando tu mente te exija pruebas, te daré evidencia, historias reales de personas que cruzaron este umbral y, al otro lado, descubrieron que lo extraordinario también puede volverse rutina si se honra el método, porque la magia no está peleada con el rigor. La magia es el rigor visto desde adentro, sostenido el tiempo suficiente como para que se vuelva identidad. Y cuando eres otra persona por dentro, el mundo no tiene más remedio que tratarte como lo que eres. También debo advertirte que a medida que avancemos, aparecerá el coro de siempre. Esas voces que preguntan si no será demasiado tarde, si no será demasiado difícil, si no será egoísta empezar a recibir con amplitud. Y voy a mostrarte por qué ninguna de esas objeciones te pertenece. Porque son ecos del entorno, cicatrices antiguas que no necesitan pelea sino sustitución. Porque aquí no peleamos con la sombra, aquí encendemos más luz. Y la sombra encuentra su lugar, y para eso te daré prácticas concretas, pero las ubicaré en el orden exacto en el que tu sistema puede integrarlas. No antes, no después, para que no se queden como teoría acumulada, sino que se conviertan en respiración, en latido, en gesto cotidiano, en una liturgia íntima que instala un tono emocional nuevo al amanecer y un cierre agradecido al anochecer, porque entre ambos extremos es donde se escribe el destino de cualquier jornada, y el destino de una jornada, repetido, es el destino de un año, y el destino de un año, sostenido, es el cambio de nombre de tu biografía. Cuando lleguemos al corazón del método, te entregaré una práctica breve y poderosa que no negocia con la excusa del tiempo. 15 minutos capaces de girar la inercia de un organismo entero. 15 minutos en los que desactivas la alarma con la respiración, abres la puerta del pecho con un agradecimiento real que enciende coherencia. Entras al futuro cumplido con una escena que se siente más verdadera que la memoria de ayer, y declaras una acción valiente y medible que ancla la visión en la materia. Y te prometo que en la constancia de esa secuencia está la diferencia entre desear y producir, entre entusiasmarse y transformarse, entre pedir sin fe y ordenar desde la certeza suave de quien ya habita lo que eligió, porque la certeza no grita, la certeza irradia, y esa radiación es la firma energética que el universo reconoce para mover piezas que tú no ves. Sin embargo, sé que incluso con una práctica hermosa, si no contemplamos los 5 nudos que más ahogan el flujo,
Tarde o temprano tropezarás con la misma piedra, y por eso, antes de que aparezcan, te voy a hablar de ellos, y te voy a dar sustituciones inmediatas, porque no se trata de empujar el río, se trata de quitar las piedras, y cuando el cauce esté limpio, el agua sabe a dónde ir, así como tu vida sabrá hacia dónde avanzar cuando tu estado deje de ser el del miedo que organiza agendas y opiniones, y pase a ser el de la expansión que elige con calma y actúa con precisión. Y entonces descubrirás que la disciplina no es un castigo ni una cárcel. La disciplina es confianza acumulada en el tiempo, el cuerpo obedeciendo a su nueva instrucción, el corazón marcando el compás de un día que se alinea a tus prioridades y deja de arrodillarse ante lo urgente de otros. No me quedaré en la teoría de los bloqueos ni en la poesía de la práctica. Voy a aterrizarlo en tu contabilidad emocional y material. Te ayudaré a diseñar un tablero honesto con el que puedas mirarte sin vergüenza, con métricas que no humillan sino que orientan, con indicadores sencillos que te permitan distinguir el ruido del progreso. Y al mismo tiempo te mostraré por qué la evidencia registrada es la pieza que multiplica todo lo demás. Porque tu mente, si no le das pruebas tangibles, borrará milagros cotidianos y volverá a su antiguo relato como si nada hubiera pasado. Por eso anotarás, por eso celebrarás lo pequeño que abre lo grande. Por eso dejarás rastro de tu transformación, porque el rastro, con los días, se vuelve camino. Y cuando hayas comprendido, sentido y practicado, cuando el método ya no te parezca ajeno y tu cuerpo lo pida como pide agua, ahí, y solo ahí, te entregaré lo que guardo para el final. Una ecuación que condensa todo el proceso en una frase operativa. Un algoritmo vivo que puedes correr cada mañana y cada noche para confirmar que sigues en ruta. Y si te sales, para regresar sin drama, porque no habrá castigo, habrá regreso, no habrá perfección, habrá fidelidad. Y de esa fidelidad nacerán oportunidades que hoy te parecerían audaces. Conversaciones que ayer te intimidaban, decisiones que siempre pospusiste. Y con cada una de ellas tu mundo externo irá tomando la forma de tu mundo interno. Y cuando te preguntes por qué ahora todo encaja, sabrás que no fue casualidad, fue coherencia. Así que voy a abrir el laboratorio y a mostrarte, con la minuciosidad de quien sabe lo que está en juego, cómo tu estado fabrica tu destino. Voy a ponerte frente al espejo para que reconozcas el hábito que te mantiene en pausa y el gesto que te empuja hacia adelante. Voy a darte historias que prueban que esto no es un recurso literario, sino un método replicable. Y voy a invitarte a que, desde hoy, no cambies toda tu vida de golpe, cambies tu mañana, porque del modo en que empiezas el día, depende el modo en que lo terminas. Y del modo en que lo terminas depende la historia que tu cuerpo acepta como verdadera cuando duermes. Y ese bucle, noche tras noche, es el torno donde se talla la nueva identidad. Si en algún momento sientes que la cabeza te dice, ya entendí, pero el cuerpo no lo siente, no te preocupes, no estás fallando. Estás viendo con claridad la frontera que nos interesa, la frontera entre información y transformación. Y ese es el umbral que vamos a cruzar en cuanto te enseñe a apagar la alarma de la supervivencia con la respiración y a encender la coherencia con la gratitud, para luego entrar, sin forzar, en la escena del futuro cumplido que entrenará a tu sistema a reconocer lo nuevo como hogar. Y te pido que no te pierdas, porque justo después de aprender a habitar ese estado, te mostraré la forma exacta de llevarlo a tierra con una acción valiente que pueda medirse, repetirse y celebrarse. Y a partir de ahí, cada día será una página donde escribes con tinta indeleble quién eres cuando eliges dejar de reaccionar y empiezas a crear. Y cuando eso ocurra, cuando por fin sientas que algo en ti cambió de lugar y ya no hay marcha atrás, te daré la fórmula que condensa lo esencial, para que la tengas a mano como un instrumento afinado que, bien tocado, produce siempre la misma música. La música de una vida que se organiza alrededor de tu expansión. Y ahora, que ya tienes el mapa en tu mente y el pulso del método en tu pecho, acompáñame al siguiente paso.
porque ha llegado el momento de mirar de frente el principio que gobierna todo este proceso y aceptar, con humildad y poder, que tu estado interno no es la reacción a lo que te pasa, es la causa de lo que te pasa, y cuando lo comprendas con el cuerpo, el mundo dejará de repetirse y empezará a responder. Y porque ya has sentido en el cuerpo que el mapa no sirve si no cambia el punto desde el cual miras, ahora vamos a entrar en la premisa que lo sostiene todo, esa verdad incómoda y liberadora, a la vez que te obliga a dejar de negociar con el pasado, y te invita a asumir el mando de tu biología, de tu atención y de tu campo energético. Y la premisa es esta, y quiero que la leas sin prisas, pero la sientas sin defensa. Tu estado interno no es una consecuencia pasiva de lo que te ocurre, es la primera causa de lo que se repite en tu vida. Y si esto te duele, es porque tu historia te enseñó a rendirle culto a la explicación, a enumerar razones externas, a construir crónicas elegantes de por qué no se puede todavía. Pero hoy vamos a dejar a un lado esa liturgia del yo antiguo, y vamos a mirar la ingeniería completa. Cuando piensas igual que ayer y sientes igual que ayer, decides igual que ayer, y si decides igual que ayer, caminas senderos que tu cerebro convirtió en autopistas porque son familiares. Y si caminas por autopistas conocidas, llegas a lugares conocidos y puedes cambiar de ciudad, de trabajo o de pareja. Pero mientras la química que gobierna tus mañanas siga siendo la del estrés, el miedo y la urgencia, el cuerpo seguirá siendo el director de orquesta, y tú solo el intérprete cansado de una partitura repetida. Entonces, el objetivo no es arreglar 1000 cosas afuera. El objetivo es desactivar el circuito maestro que convierte tu cuerpo en memoria viva de tu historia, y activar el circuito nuevo que convierte a tu cuerpo en evidencia viva de tu elección. Y esto no se logra con frases sueltas, ni con entusiasmo efervescente. Se logra con práctica deliberada que enseñe a tu sistema a habitar un estado que antes era un visitante, y que ahora debe volverse residente. Y ese estado, cuando se sostiene con la precisión suficiente, emite una firma energética diferente, y esa firma atrae conversaciones, correos, propuestas y sincronicidades que antes pasaban al lado de ti como si no existieras porque no eras resonancia compatible, y cuando esto empieza a ocurrir te parecerá magia. Pero la magia es ciencia que todavía no habías practicado en tu cuerpo. Y quiero que imagines con claridad quirúrgica lo que sucede adentro cuando sales del modo supervivencia. El corazón deja de latir como tambor de guerra y empieza a latir como metrónomo de coherencia. El cerebro abandona el secuestro del sistema límbico que te empuja a repetir por impulso y le cede protagonismo a la corteza prefrontal que te devuelve la capacidad de elegir con lucidez. Y en ese espacio de segundos, donde el viejo tú habría reaccionado con prisa o con queja, aparece una calma que no es pasividad, es potencia en reposo, una atención que no se fuga, una emoción elevada que no necesita gritar. Y entonces, el pensamiento claro encuentra por fin un cuerpo dispuesto. Y cuando pensamiento claro y emoción elevada se encuentran en un organismo que respira más largo de lo que exhala y que ha aprendido a no huir de su propio silencio, lo que emerge es una orden creativa que tu biología reconoce como segura y que tu campo emite como una antena perfectamente sintonizada. Y el mundo responde no porque de pronto se volvió bueno contigo, sino porque por fin le estás hablando en su idioma. Por fin dejaste de mandar señales contradictorias. Por fin tu deseo y tu estado dejaron de cancelarse. Y esto, que parece abstracto cuando se explica, se vuelve de una concreción insultante cuando lo practicas 3 semanas seguidas, porque empiezas a notar microcambios, la conversación que no evitaste, el correo que redactaste con un tono nuevo, la oferta que pusiste sin pedir perdón por existir, la reunión que cerraste porque no estabas buscando aprobación sino ofreciendo claridad. Y aunque no lo veas en números el día 1, lo verás en tu respiración, en tu postura, en tu manera de terminar la jornada sin arrastrarte. Y ese conjunto de señales es el primer pronóstico de tu nueva realidad. Y aquí aparece otra verdad que tal vez nadie te dijo con esta crudeza. No puedes producir un futuro nuevo con la química vieja. Y mientras tu cuerpo adore los picos de estrés como quien se aferra a una droga que lo mantiene despierto,
Cualquier visualización será espuma sin mar. Por eso en este método la emoción no se finge, se cultiva, y la intención no se deja difusa, se afila. Y la repetición no es una penitencia, es una ceremonia diaria en la que educas a tu organismo para habitar el estado que mañana querrás sostener mientras negocias, creas, sirves y cobras. Y cuando te hablo de emoción elevada no te pido euforia, te pido gratitud encarnada hasta que el pecho se ablande y el latido marque un ritmo de seguridad. Porque la seguridad, cuando es sentida y no fingida, autoriza al cerebro a instalar programas nuevos y le dice a tu sistema: aquí es seguro prosperar, aquí es natural recibir, aquí es coherente expandirse. Y cuando esto se vuelve el telón de fondo, la mente deja de vigilar amenazas y comienza a detectar oportunidades. Y ese simple cambio de filtro hace que lo que ayer era invisible hoy sea evidente, y lo que ayer era improbable hoy sea posible, y lo que ayer te agotaba hoy te energice, porque ya no estás empujando contra un muro, estás caminando por un puente. Y sé que la mente pide pruebas mientras el cuerpo aprende, así que mira estas pequeñas verificaciones que nadie puede falsificar. El primer pensamiento de la mañana deja de ser una deuda y se vuelve una dirección. La primera conversación deja de ser queja y se vuelve propuesta. La primera hora deja de ser ruido y se vuelve silencio orientado. Y cuando la primera hora cambia, el día cambia. Y cuando el día cambia, tu semana cambia. Y una semana reescrita no es un trofeo, es un patrón naciente, y un patrón sostenido es identidad. Y cuando el mundo te trata como el que eres por dentro, se multiplica la evidencia de que no viniste a suplicar migajas. Viniste a ordenar con respeto, a servir con talento, a cobrar con paz, a recibir sin culpa, a multiplicar con inteligencia. Y el vértigo que al comienzo te asustaba se convierte en una señal cariñosa de que estás cruzando el umbral correcto. El umbral donde el yo que sobrevivía cede el timón al yo que crea. Y desde esa silla se ve todo distinto. Los rechazos ya no son juicios, son redirecciones. Los retrasos ya no son castigos, son sincronizaciones. Las pérdidas ya no son condenas, son espacios que se hacen para lo que te corresponde cuando sostienes la frecuencia. Y quizá te preguntes por qué insisto tanto en que lo sientas, y no solo lo entiendas. Y la respuesta es simple y es contundente. Porque tu subconsciente no habla español, ni inglés, ni el lenguaje de tus discursos internos. Tu subconsciente habla en sensaciones, en química, en imágenes vividas como reales. Y cada vez que le entregas una imagen cargada con una emoción congruente, imprimes una instrucción que el cuerpo empieza a obedecer. Y cada vez que repites esa instrucción sin ansiedad, como quien riega una planta sabiendo que su tiempo es perfecto, refuerzas conexiones neuronales, apagas rutas inútiles, fortaleces rutas nuevas, y el día que menos lo esperas, observas que la elección que antes te costaba, ahora ocurre sola, casi sin fricción, casi sin dolor, y ese día entiendes que cambiaste, porque ya no te esfuerzas por ser, simplemente eres, y cuando eres, el mundo deja de ser un examen y se vuelve un espejo calibrado. Y por eso insistimos en esta premisa, porque si tú no gobiernas tu estado te gobierna. Y si tu estado te gobierna, tu pasado gobierna. Y si tu pasado gobierna, tu futuro ya fue escrito por alguien que ya no existe. Y ahora que el fundamento está vivo en tu pecho y no solo en tu cabeza, ahora que aceptas que la raíz no está en las circunstancias, sino en la firma que emites, ahora que sabes que una práctica breve pero exacta puede inclinar la balanza de todo un día, quiero que veas con tus propios ojos lo que ocurre cuando una persona cualquiera, con miedos comunes y dudas razonables, decide honrar este método sin negociarlo. ¿Y cómo? A pesar de no tener atajos, el puente aparece, las piezas se mueven, el organigrama se abre donde parecía cerrado, y el universo, que nunca estuvo en contra, por fin tiene instrucciones claras para conspirar a favor, y para que no quede en metáfora te voy a llevar al primer testimonio.
a una historia que desmonta la excusa de la suerte y te muestra en carne y hueso el efecto de un estado sostenido, cuando todo alrededor decía que no era el momento. Y para eso, sin apartarnos de este tono y sin interrumpir el flujo que ya te habita, vamos a entrar juntos en el relato de quien se atrevió a cruzar el umbral y descubrió que, del otro lado, lo extraordinario también puede convertirse en rutina cuando se honra la coherencia. Cuando me pidió hablar, su voz tenía esa mezcla de cortesía y urgencia que uno aprende a reconocer cuando la vida se ha vuelto un pasillo estrecho y ya no cabe nada más. Me dijo que estaba cansada de ser la persona eficiente que sostiene a todos, la que llega primero y se va última, la que aprende rápido y olvida más rápido lo que es pedir, que su historia profesional parecía una escalera con peldaños duplicados donde subía, y sin embargo, al mirar el balance de diciembre, la cifra decía lo mismo, la misma repetición pulcra de un número que no reflejaba su talento ni su entrega, la misma sensación de techo de cristal sin nadie a la vista sosteniéndolo y, aún así, imposible de romper. Le pregunté si estaba dispuesta a dejar de perseguir la aprobación de los demás y a perseguir otra cosa, algo más silencioso y más exigente, la coherencia. Y me dijo que sí con la cabeza y no con el cuerpo. Su respiración corta la delataba, su espalda adelantada la delataba, su agenda llena de urgencias falsas la delataba. Así que no discutimos filosofías. Hicimos un pacto de 90 días con reglas tan simples que resultan implacables cuando se cumplen. Cada mañana, antes del ruido, 15 minutos que no se negocian, 3 minutos de respiración lenta por la nariz alargando la exhalación hasta que la adrenalina ceda, 4 minutos de gratitud concreta por un futuro ya cumplido, no un catálogo de deseos, sino la sensación física de que ya pertenece. 5 minutos de escena encarnada en la que se ve, se escucha y se siente en el lugar donde su trabajo recibe el nombre que merece. Y 3 minutos para declarar una sola acción valiente y medible, para ese día que conecte su estado con el mundo. No 2, no 3, una sola, clara, con hora, con destinatario, con cierre. La primera semana no cambió nada afuera y cambió todo adentro, porque descubrió que el primer enemigo no era su jefe, ni el presupuesto, ni el mercado. Era el cuerpo habituado a la urgencia, el pulso que pedía notificaciones antes de pedir silencio, el ojo que buscaba problemas antes de buscar soluciones. Y cada mañana, cuando se sentaba en su silla con la espalda libre, sentía la tentación de robarle minutos al ritual. Pero la práctica, repetida con paciencia, empezó a tallar una grieta en la pared que nunca había cedido. Su respiración encontró una cadencia más larga. Su pecho, al evocar gratitud por lo que ya era suyo en la conciencia, dejó de estar blindado. Y en la escena de futuro cumplido, al principio borrosa y rígida, empezó a aparecer un detalle nítido, la textura del papel que firmaba, la temperatura de la sala, la risa suave de alguien al otro lado. Y esa nitidez trajo una sensación que no conocía desde niña. Una calma que no era pasividad, una certeza sin euforia, un descanso activo que, por primera vez, no la hacía sentir culpable, porque comprendió que descansar es permitir que el cuerpo aprenda en paz lo que la mente dice que quiere. A la segunda semana ocurrió el primer ajuste visible, y no fue un correo mágico ni una oferta inesperada. Fue un no que llevaba años guardándose. Una tarea que no sumaba valor y drenaba horas de su agenda fue devuelta con respeto y argumentos. Y ese límite, que temía que desatara una tormenta, produjo lo contrario: silencio, reacomodo y, sobre todo, un espacio que no tardó en llenar con la acción valiente que declaraba cada mañana. Un mensaje a alguien a quien admiraba y había convertido en figura distante. Una propuesta concreta de mejora que llevaba meses posponiendo. Una conversación honesta con un par que no escuchaba porque ella tampoco había aprendido a hacerse escuchar. Y cada una de esas acciones dejó una migaja de evidencia en su cuaderno nocturno. 3 líneas al final del día donde escribía sin adornos lo que había ocurrido. Y aunque la cifra de diciembre seguía igual en el horizonte,
El rastro de la nueva identidad estaba creciendo como una senda que no existía la semana anterior. La tercera semana trajo la prueba de fuego, una reestructuración interna que, sobre el papel, la dejaba fuera de todo movimiento relevante. El viejo guión le habría pedido pánico, llamadas frenéticas, alianzas oportunistas, pero el estado que había estado practicando 3 semanas seguidas produjo otra cosa, un paso atrás para observar. Una pregunta simple que no había formulado jamás. ¿Dónde me necesitan de verdad? Y esa pregunta abrió una conversación con un director que, hasta entonces, solo la había visto como un recurso confiable, no como una líder capaz de orquestar transiciones. Le propuso coordinar un proyecto puente que no existía el mes anterior. Un experimento para unir 2 áreas que no hablaban entre sí y donde nadie quería meterse por miedo a quedar atrapado entre fuegos. Y ella, con la calma aprendida al amanecer y la claridad practicada en sus 5 minutos de escena, dijo que sí desde un lugar nuevo. No el sí del sacrificio que busca heroicidad, el sí de quien ya se sabe capaz y elige comprobarlo. Ese proyecto, que no prometía nada al principio, se convirtió en una plataforma para mostrar lo que su cargo anterior no le permitía mostrar: su habilidad para traducir lenguajes, su paciencia para sostener tensiones sin ceder a la reactividad, su manera de poner orden sin humillar a nadie, y lo más notable no fue el resultado, que llegó, sino la manera en que llegó, sin persecución, sin horas extras teatrales, sin esa épica cansada del que quiere ser visto. El resultado llegó porque su estado ya no pedía permiso, su estado emitía instrucciones. Y cuando la evidencia fue imposible de ignorar, cuando los números del proyecto, la moral del equipo y la velocidad de implementación se alinearon, el organigrama se reacomodó y apareció un rol que no estaba contemplado en diciembre, un rol hecho a su medida, con responsabilidad real y con la cifra que había escrito a lápiz en su cuaderno el día 1 del pacto de 90 días. No fueron solo sus 15 minutos. Fueron las pequeñas decisiones del resto del día orbitando alrededor de esos 15 minutos. Fue la conversación que eligió postergar hasta encontrar el tono correcto. Fue la reunión que preparó con un mapa de intención en lugar de entrar a ver qué pasaba. Fue el correo que reescribió 3 veces para que su claridad no se confundiera con agresividad. Fue la disciplina de registrar evidencia cada noche, incluso cuando el día parecía plano. Porque el registro evitó que su mente borrara milagros cotidianos. Evitó que regresara al relato antiguo donde nada alcanza. Y fue también el permiso para recibir sin pedir perdón. Esa culpa sutil que tantos llevan por dentro y que disuelve el avance apenas aparece. Ella la miró, la nombró, la dejó ir y en su lugar instaló una frase que se volvió ancla: es seguro prosperar. Y esa seguridad, repetida con el cuerpo, no con la boca, cambió su forma de mirar, de hablar, de entrar a una sala, de pedir una cifra, de sostener un silencio. Quiero que notes algo que a simple vista pasa desapercibido. El cambio más profundo no fue el ascenso. El cambio fue que su primera hora del día dejó de ser propiedad de la ansiedad y se volvió propiedad de su intención. Esa hora es el molde donde se vierte el resto. Y cuando el molde cambia, el día no tiene más remedio que adaptarse. Y cuando una semana entera adopta ese molde, el patrón se vuelve visible para cualquiera que tenga ojos para ver. Y entonces empieza a ocurrir lo que en el lenguaje de la vieja identidad llamábamos coincidencias. Las personas adecuadas aparecen en sincronía. Los tiempos se acomodan. Los obstáculos se muestran con su función pedagógica y no como enemigos. Y la frase que al comienzo asustaba deja de ser una amenaza y se vuelve un espejo. Porque sí, cuando lo que deseaste empieza a llegar con esa velocidad que tu mente no sabe explicar. Da vértigo. Pero ya no paraliza, ahora orienta. Y el vértigo es el viento en la cara cuando por fin elevas. Y si te preguntas por qué te cuento esta historia con tanto detalle, es porque el detalle es la prueba de realidad. El detalle es lo que rompe el hechizo de la inspiración vacía y la convierte en instrucción. Y la instrucción que debes extraer es tan simple que la mente buscará complicarla,
Tu estado fabrica tu destino y tu primera hora del día fabrica tu estado. Y si honras ese orden, si te conviertes en guardián de ese santuario breve donde respiración, gratitud, escena y acción se encuentran, te pasará lo que le pasó a ella. Y no porque tú seas ella ni porque tu empresa haga reestructuraciones, te pasará porque tu biología, tu atención y tu campo dejarán de contradecirse y empezarán a cantar la misma nota. Y cuando un organismo entero canta la misma nota, el universo afina alrededor, porque por fin entiende lo que le estás pidiendo. Ahora que viste con tus propios ojos cómo un cuerpo instruido con calma y repetición produce una trayectoria que antes parecía vedada, ahora que comprobaste que no hablamos de suerte sino de coherencia, necesito mostrarte el agujero por el que muchos se caen justo cuando están a punto de cruzar. Esa grieta sutil que aparece cuando intentan construir un futuro nuevo desde la química vieja. Esa trampa dulce de visualizar abundancia con el corazón todavía en modo alerta. Y en la siguiente parte voy a exponerte, sin adornos, el sabotaje más caro que comete quien desea prosperar, para que lo reconozcas a tiempo, lo desarmes con precisión y no pierdas lo que ya activaste, porque lo que empieza a moverse cuando practicas, si no se sostiene con el estado adecuado, se diluye y aquí no viniste a encender fuegos artificiales. Viniste a encender un sol que salga todos los días. Y por eso, antes de que sigas adelante repitiendo prácticas que parecen correctas pero que en silencio te devuelven al mismo punto, necesito abrir ante ti el sabotaje más caro y más frecuente. Esa grieta imperceptible por la que se escurre la energía de los que desean con fuerza, pero no comprenden el orden de la creación interna, porque no se trata de imaginar más fuerte ni de repetir más veces una frase. Se trata de entender que ninguna imagen próspera puede sobrevivir si la estás proyectando desde un cuerpo químicamente programado para la escasez. Y aquí no hay juicio, hay fisiología, hay neuroquímica, hay el hecho simple de que si te despiertas y lo primero que haces es abrir la compuerta del miedo, del apuro, del deber sin respiración, del no alcanzo dicho en silencio, del tengo que aprieta el pecho, entonces tu sangre se llena de señales que le dicen a tu organismo que hoy no es día de crear, que hoy es día de defenderse. Y cuando el cuerpo entra en modo defensa, por muy bellas que sean tus visualizaciones, se vuelven una capa de pintura sobre una pared húmeda, un collage mental que el sistema no puede obedecer porque le estás pidiendo expansión con la misma química que utilizas para escapar. Por eso te sientas 5 minutos a ver la cuenta plena, la oportunidad perfecta, la llamada que te abre un umbral. Pero en cuanto terminas, vuelves a respirar corto, a mirar el teléfono como si fuera un radar de amenazas, a correr de tarea en tarea con la mandíbula apretada. Y ese regreso al piloto automático cancela la señal que acababas de emitir, como si una mano invisible apagara el interruptor justo cuando comenzaba a encenderse. Y entonces, el día entero se vuelve una pelea entre lo que dices querer y lo que realmente estás autorizando en tu biología. Una fricción sutil que cansa, que decepciona, que te hace sospechar de ti, del método, de la vida, cuando en realidad lo único que ocurrió es que invertiste el orden, quisiste sembrar en tierra inhóspita y te culpaste porque la semilla no germinó. Si te reconoces, si ves tu reflejo en esta escena, no te castigues, celébrate, porque acabas de iluminar el punto exacto donde pierdes potencia. Acabas de nombrar la frontera donde tus mejores intenciones se ahogan en la química del ayer. Y es aquí donde la precisión se vuelve amor propio. Porque el amor propio no es decirte frases dulces al espejo, mientras el cuerpo tiembla por dentro. El amor propio es construirle al cuerpo un suelo donde pueda soltar la alarma. Es enseñar a tu corazón y a tu cerebro a hablar sin gritos. Es darle a tu sistema nervioso una experiencia de seguridad tan concreta que ya no necesite fabricar urgencia para sentirse vivo. Y esto no es poesía, es práctica. Porque cuando exhalas largo y el diafragma baja, cuando llevas tu atención al centro del pecho y evocas un agradecimiento real por algo que tu mente aún no ve, pero tu cuerpo empieza a sentir como verdadero. En ese instante el campo eléctrico del corazón se organiza, el latido encuentra una sinfonía,
el cerebro recibe una señal de estamos a salvo. Y la amígdala, ese centinela exagerado que te empuja a repetir, porque lo conocido es sinónimo de supervivencia. Suelta un poco el fusil, y en ese espacio de coherencia emergente, el pensamiento elevado deja de chocar con un muro químico y empieza a ser una instrucción creíble, una orden clara que tu biología no rechaza. Y es entonces, solo entonces, cuando tu imagen del futuro deja de ser un dibujo bonito y se convierte en ensayo, en entrenamiento, en memoria nueva que el cuerpo acepta como hogar. Mira cómo se manifiesta el sabotaje en lo cotidiano para que lo puedas interceptar sin drama. Te sientas 5 o 10 minutos a visualizar. Y mientras lo haces, la mandíbula está tensa, el entrecejo fruncido, la respiración alta, el diálogo interno preguntando: ¿y si no funciona? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si debería estar respondiendo mensajes? Esa narración escondida es la firma de la escasez en acción, porque no es la falta de dinero lo que define la escasez. Es la incapacidad de tu sistema para habitar el ahora sin huir hacia el después. Es la imposibilidad de sostener la atención en una imagen suficiente, sin que la mente quiera pagarla por adelantado con ansiedad. Y mientras no deshagas esa trampa, cada intento de crear será un acto de agotamiento más que de poder. Por eso las personas que más necesitan cambiar son, paradójicamente, las que menos tiempo tienen para sentarse, para respirar, para agradecer, para ensayar su futuro, porque la adicción al estrés les ha convencido de que su valor está en la agitación, de que si se detienen pierden el tren, de que si no responden al instante el mundo se cae. Cuando en verdad lo que se cae es su señal, su capacidad de emitir de forma coherente, su posibilidad de organizar el día alrededor de lo que importa, y entonces el universo recibe un mensaje en clave bipolar. Por la mañana le dices, quiero expansión. A los 15 minutos le transmites, estoy en peligro. A mediodía le envías, estoy dispuesto a recibir. Por la tarde emites, no merezco. Y hacia la noche cierras con, nada funciona. El resultado es la repetición, no porque no seas capaz, sino porque la antena jamás estuvo fija. Quiero que te imagines con brutal honestidad ese momento específico en el que decides si tu práctica del día será real o teatro. Estás sentado, ojos cerrados, comienzas a respirar y a los 40 segundos, una ola de inquietud. Busca levantarte de la silla. Te ofrece 1000 razones para dejarlo para luego. Te muestra la lista de pendientes. Te dicta mensajes que no pueden esperar. Eres tú al borde del umbral. Eres tú frente a la puerta del laboratorio. Si en ese instante te levantas, la química vieja gana. Y si te quedas, si la miras pasar como nube, si vuelves a la exhalación larga, si sostienes el foco en el pecho donde un agradecimiento pequeño pero verdadero se expande, empiezas a enseñarle al cuerpo que no será expulsado del paraíso cada vez que haya silencio. Empiezas a demostrarle a tu sistema que es seguro permanecer. Y cuando la permanencia se vuelve posible, la mente deja de usar la visualización como distracción y empieza a obedecer la imagen como comando. Y ese es el giro que cambia el juego porque, desde ese día, tu escena del futuro ya no es algo que te imaginas. Es un estado en el que entras. Un lugar interno donde tu respiración, tu postura, tu temperatura y tus microtensiones confirman que estás. Y cuando estás, no necesitas convencerte. Te convences solo. Porque la evidencia deja de ser prometida y comienza a sentirse. Y lo que se siente se sostiene mejor que lo que se piensa. También necesito contarte la trampa elegante del control, esa forma sofisticada de escasez que se disfraza de eficiencia y mata silenciosamente tu señal. Ocurre cuando haces la práctica pero quieres firmar todos los cómos con tu firma. Cuando te sientas con el corazón frío a exigirle al futuro que te dé la secuencia exacta de pasos para que tu mente pueda descansar. Y como la mente no recibe un diagrama en PowerPoint, decide que nada ocurrió, que perdiste 16 minutos, que mejor vuelvas a la lista, que mejor abras hojas de cálculo, que mejor llenes la agenda. Y así, sin insultarte,
te roba la práctica y la convierte en trámite. Y tú, sin darte cuenta, regresas a la vieja seguridad de empujar el mundo con los hombros, de intentar mover piezas que no te corresponden, de gastar tu energía en controlar lo que solo responde cuando emites con claridad y te mueves con valentía, no con ansiedad. Por eso la salida no es dejar ir, como consigna romántica. La salida es ordenar tu parte con precisión y entregar el resto sin resistencia. Es ensayar tu estado con tal fidelidad que el cuerpo sepa qué nota cantar. Es nombrar una acción valiente y concreta que acerque la escena a la materia. Y es permitir que los medios aparezcan en el orden y por los canales que tu mente no conoce todavía. Porque si los conociera, no estarías cambiando, estarías repitiendo. Observa otro síntoma del sabotaje para que lo puedas corregir esta misma semana. Terminas la práctica y sales a vivir el día como si nada hubiera ocurrido. Como si lo sagrado hubiera quedado húmedo en el cojín. Como si esos minutos no tuvieran derecho a dirigir la orquesta. Entonces contesta quien contesta siempre. Decide quien decide siempre. Come el que come por prisa. Promete el que promete por miedo. Y al llegar la noche te dices, hoy no pasó nada. Pero la verdad es que hoy no dejaste que pasara. No sellaste la práctica con un gesto físico que ancle la nueva firma en el mundo. No diste esa llamada difícil. No escribiste ese correo claro. No tocaste esa puerta que tu cuerpo ya estaba listo para tocar. Y ese corte entre el estado y la acción es otra forma de escasez, porque convierte tu mundo interno en un cuadro colgado, bello pero mudo. Por eso, cuando hablemos de la fórmula, te insistiré en el puente, en la microacción declarada en voz serena, en la decisión pequeña y medible que honra lo que acabas de ensayar. Porque el universo responde con una simetría que asusta de lo perfecta, pero exige que tú pongas la primera piedra cada día. Una piedra humilde, colocada con paciencia, y mañana otra, y pasado otra. Y al cabo de 3 semanas verás un cimiento donde antes había arena. Y mientras tanto la mente antigua intentará venderte su catálogo conocido de excusas razonables. Te dirá que estás siendo egoísta por tomarte 15 minutos, que hay cosas más urgentes, que tu contexto es distinto, que en tu industria no se puede, que a tu edad ya no toca, que en tu ciudad no se paga, que en tu familia nadie logró, que el mercado está raro, que el jefe no ve, que no es el momento, y a todas esas voces no las vas a pelear, las vas a sobrepasar, porque pelear es quedarte en su ring. Sobrepasar es cambiar de estadio, y el estadio nuevo se inaugura cada mañana cuando decides que tu primera hora no se negocia, que tu química no la elige el algoritmo, que tu latido no lo dirige la agenda de otros, que tu escena no se contamina con la urgencia ajena. Y esa decisión cotidiana, repetida, se vuelve una declaración existencial, una forma de pertenecer al futuro que elegiste, en lugar de obedecer al pasado que te dieron. Si algo de lo que lees te duele, es buena noticia, porque el dolor es la señal de que tocamos tejido vivo, de que estamos donde importa, y ahí es donde quiero llevarte ahora, al lugar donde dejas de perder potencia por ignorancia y empiezas a ganar altitud por precisión, al sitio donde entiendes que primero se instala el estado, luego se formula la intención, luego se eleva la emoción, luego se repite hasta que el cuerpo aprende, luego se registra la evidencia para que la mente no la robe, y luego, y solo luego, se exige al mundo lo que ya te pertenece en la conciencia. Y aunque todavía no voy a darte el algoritmo completo, porque necesito que esta comprensión se asiente sin prisa en tu sistema, sí voy a abrirte la puerta del laboratorio práctico donde juntaremos pensamiento claro, emoción elevada y repetición consciente en una secuencia tan simple que tu mente querrá complicarla. Pero tu cuerpo la agradecerá como quien por fin encuentra agua. Y esa secuencia, te lo prometo, es la bisagra que convierte la visualización bonita en evidencia medible. Y ahora que has visto el sabotaje con luz plena, que sabes reconocer su sombra por su aroma a prisa y a control, que puedes nombrar su presencia cuando tu respiración sube y tu pecho se cierra, ahora que no solo lo entiendes, sino que lo sientes, estás listo para la corrección amorosa que lo desactiva sin lucha. La corrección que no es un discurso, sino una secuencia concreta de pasos internos,
que ordenan tu química, afinan tu señal y educan a tu cuerpo para habitar el estado que mañana tendrá que sostener mientras negocias, creas, sirves y recibes. Y para que no quede en promesa, para que tu mente tenga un mapa y tu organismo un rito, en la siguiente parte voy a entregarte, pieza por pieza y al ritmo exacto en que se integra, la fórmula viva que convierte un pensamiento en mando biológico y una emoción en combustible creativo. Esa ecuación simple y contundente, donde claridad de intención, intensidad emocional, constancia diaria y evidencia registrada dejan de ser palabras bonitas y se vuelven el motor silencioso de tu prosperidad. Y ahora que has visto con la luz encendida donde se te escapaba la fuerza, quiero depositarte con todo cuidado en el núcleo que convierte intención en evidencia, no como un concepto que admiras desde lejos, sino como un mecanismo vivo que vas a encender dentro de ti. Porque aquí ya no hablamos de ideas sueltas ni de frases que calman 5 minutos. Aquí hablamos de la fórmula que tu organismo comprende, obedece y replica cuando la honras con precisión. Y esa fórmula comienza por la claridad de intención, sigue con la emoción elevada, se fija con la repetición consciente y se multiplica con la evidencia registrada. Y voy a abrir cada pieza como quien desarma un reloj y te muestra los dientes que lo mueven para que no dependas jamás de la casualidad cuando decidas ampliar tu vida. Y empiezo por lo primero porque sin lo primero lo demás se diluye. La claridad no es gritar, quiero más. La claridad es nombrar sin ambigüedad lo que vas a activar, escribirlo con números, con contexto, con fecha, con canales posibles sin cerrarlos. Es abandonar el lenguaje nebuloso de algún día y plantarte en un así se siente, así se ve, así se mide. Porque el cerebro no fabrica rutas hacia brumas, el cerebro fabrica rutas hacia coordenadas. Y cuando le entregas coordenadas, el cuerpo se reorganiza alrededor del objetivo como una colonia de abejas que entiende por fin hacia dónde orientar su danza. Pero una intención nítida que no toca el pecho se queda en archivo. Por eso la segunda pieza es el corazón encendido en emoción elevada. Y cuando digo emoción elevada no te pido espectáculo ni espuma. Te pido la química concreta de la gratitud sentida sin reservas. Porque la gratitud, cuando es auténtica, apaga vigilantes internos que solo saben buscar amenazas. Alinea tu latido en patrones de coherencia que convierten la señal que emites en una onda clara, nítida, medible. Y esa onda, que no es metáfora sino física, le susurra al resto del cuerpo, estamos a salvo. Y autoriza que una imagen futura sea aceptada como experiencia plausible, no como fábula. Y aquí es donde se abre el misterio que deja de ser misterio. Porque lo que te parecía magia es simplemente señal sostenida en una frecuencia que tu sistema reconoce como hogar. Y en ese hogar, un pensamiento nuevo ya no es invasor, es huésped bienvenido. Se le abre espacio, se le prepara mesa, se le pide que se quede. Ahora, pensamiento claro y emoción elevada serían poesía si no los vuelves hábito. Por eso la tercera pieza es repetición consciente, que no es castigo ni penitencia, es el modo en que un organismo aprende de veras. La repetición no es poner el mismo audio una y otra vez mientras tu mente se va. La repetición es llegar cada día como si fuera la primera vez, respetando la frescura del rito, con la misma atención de quien afina un instrumento antes de tocar. Y te explico por qué. Porque el cerebro archiva aquello que percibe como ruido de fondo y prioriza lo que siente único. Por eso tu práctica necesita un sello vivo, una cualidad de presencia que la convierta en suceso y no en trámite, para que las conexiones nuevas se refuercen, para que las viejas pierdan irrigación, para que el cuerpo, que es memoria en movimiento, cambie de preferencia química. Y cuando eso ocurre, la inercia se invierte. Lo que antes costaba ahora empuja. Lo que antes drenaba, ahora nutre. Y tú descubres que el volcán que creías fuera estaba siempre adentro esperando que le abrieras paso con constancia y paciencia. A estas tres piezas que sostienen la casa les falta la puerta por donde entra el mundo y confirma lo que ya está ocurriendo en tu interior.
Y esa puerta es la evidencia registrada. El acto de testimoniar por escrito, en voz, en trazo, los signos pequeños y grandes de la nueva realidad que asoma. Porque la mente antigua tiene el hábito cruel de borrar milagros cotidianos con una facilidad ofensiva. Te quita mérito, te roba memoria, te devuelve a su relato de carencia. Te dice que no pasó nada aunque hoy respondiste sin temblor, aunque hoy pediste sin culpa, aunque hoy ofertaste con claridad, aunque hoy llegó una conversación que en enero parecía imposible. Por eso registras, para que el yo auditor no te robe la primavera, para que haya rastro, y ese rastro se vuelva camino, y ese camino, con las semanas, se vuelva autopista por donde el futuro llega más rápido, porque ya no encuentra resistencia emocional a su paso. Y aquí ocurre algo hermoso. El registro no solo consolida identidad, también multiplica señal, porque cada noche al escribir anclas la emoción del logro, reimprimes en tu sistema, esto es real. Cierras el día en coherencia y al dormirle, entregas al subconsciente una orden amable que seguirá trabajando en tu favor mientras descansas. Quiero que sientas esta ecuación no como una lista, sino como un órgano vivo, como un corazón de 4 cavidades por donde circula tu creación. La claridad bombea dirección, la emoción bombea energía, la repetición bombea aprendizaje, la evidencia bombea confianza, y cuando las 4 cavidades laten al unísono, la sangre de tu día llega a todos lados con oxígeno nuevo. Y eso se ve en cosas que ningún algoritmo mide pero tu vida reconoce. Conversaciones que antes postergabas, ahora nacen naturales. Silencios que antes te incomodaban, ahora sostienen una propuesta cara. Miradas que antes evitabas, ahora buscan contacto porque no hay vergüenza, hay voz, hay tono, hay presencia. Y ese tejido social que se reorganiza alrededor de tu estado es la primera manifestación material de la fórmula funcionando. Y para que ninguna pieza se te quede abstracta, voy a llevarte, sin metáforas, a la mesa donde la practicas, a la silla donde te sientas, al aire que tomas, al latido que escuchas, a la escena que ensayas, al diario donde escribes, a la acción que declaras. Pero antes necesito que veas con lupa cómo se formula una intención de verdad, para que no vuelvas a ponerle a tu cerebro la tarea imposible de perseguir nubes. Cuando escribes tu intención, eliminas los verbos que flotan y eliges verbos que anclan, no quiero mejorar mis ingresos, sino mi realidad financiera expresa X al mes por Y fuentes, con Z, margen y N horas en estado creativo. No espero más oportunidades, sino abro 2 conversaciones de valor cada mañana antes del mediodía, con personas que aprecian y pagan mi talento. No quiero clientes, sino conecto con 3 decisores específicos y cierro uno con propuesta clara antes del viernes a las 17 horas. Y junto a esa frase no pones solo un número, pones una sensación. ¿Cómo se siente en el cuerpo haber llegado ahí? ¿Qué notas cambian en tu respiración? ¿Qué expresión aparece en tu rostro? ¿Qué suavidad en los hombros? ¿Qué confianza en el estómago? Porque el subconsciente no se conmueve con cifras, se conmueve con sensaciones. Y si la cifra no baja al cuerpo, será un cartel bonito colgado en una pared fría, y en ese frío no germina nada. Por eso aclaro, por eso insisto, por eso te pido un minuto adicional para entrar en la textura del resultado, como si estuviera ocurriendo mientras respiras. Porque si no lo sientes, no lo imprimes. Y si no lo imprimes, no lo repites. Y si no lo repites, no se vuelve tuyo. Cuando activas la emoción elevada, no estás fingiendo alegría. No estás saltando en una sala vacía. Estás evocando con respeto una memoria de aprecio que tu cuerpo reconoce como verdadera. La sonrisa precisa de un rostro que te amó sin pedirte desempeño. La plenitud de un paisaje que te hizo sentir parte. El alivio de una deuda interna que liberaste. Y sobre ese recuerdo real, que abre el pecho sin forzarlo, colocas con delicadeza la escena de lo que eliges, y al hacerlo, liberas la carga de hacer que funcione. Porque la gratitud no exige, la gratitud certifica. Y al certificar le dices a tu biología que ya es seguro, que ya es natural,
que ya es tuyo. Y la biología responde con una cascada de señales que bajan la guardia de la vigilancia y suben el volumen de la creatividad. Y ese es el momento exacto para entrar en tu ensayo. No antes, no después. En ese punto el cuerpo escucha. En ese punto la mente no discute. En ese punto la imagen deja de ser teatro y se vuelve protocolo. Y la repites no como quien cumple una penitencia. La repites como quien afina un músculo que le da placer usar. Con curiosidad, con presencia, con esa sensación de aquí me quedaría, que solo aparece cuando has cruzado el borde del ruido. Sé que te preguntas cuánto tiempo toma girar una inercia de años. Y mi respuesta no es una cifra mágica. Mi respuesta es una pauta honesta. El cuerpo aprende en ciclos. 7 días para sentir el cambio interno. 21 días para reconocer patrones externos. 90 para no saber operar de otra forma. Pero estos números no son promesas, son referencias. Lo que importa es tu fidelidad, tu decisión de presentarte incluso cuando la mente grite que no vale la pena. Y ahí entra la evidencia registrada como red que te sostiene cuando flaqueas. Porque hay noches en que sentirás que el día fue plano, que nada se movió. Y entonces leerás tu propio rastro. Volverás a esas 3 líneas donde quedará escrito que ayer pediste con claridad, que antier dijiste que no sin culpa, que la semana pasada llegó una recomendación que no buscaste, que hoy te expresaste con un tono que nunca antes había salido de tu boca. Y esa lectura te devolverá al carril. Te recordará que el crecimiento no siempre brilla, muchas veces vibra en lo sutil, hasta que de pronto aparece afuera con un descaro que algunos llamarán suerte, porque no vieron tus amaneceres. Y aquí hago un alto íntimo para protegerte de otra trampa, querer apurar la alquimia, querer que la fruta se entregue sin madurar, querer que la cifra aparezca mañana porque ya sufriste bastante. Esa negociación con el tiempo es otra cara de la escasez. Es otro modo de decir, todavía no, confío. Y yo no te pido paciencia resignada. Te pido paciencia activa, esa que trabaja cada día el centímetro que le toca. Y al terminar, cierra con gratitud aunque el tablero no muestre todo lo que anhelas. Porque sabe que la semilla plantada no entra en pánico bajo tierra. Hace lo suyo en el silencio, se organiza, expande raíces, busca agua, se prepara, y cuando rompe la superficie no pide disculpas, se entrega entera. Y tú, si sigues la fórmula, si honras su ritmo, si no arrancas la planta cada mañana para ver si creció, vivirás ese mismo milagro sin forzarlo. Me queda una pieza más que quiero ponerte en las manos antes de llevarte al operativo. Y es la relación entre esta fórmula y tu capacidad de actuar en el mundo sin traicionarte. Porque habrá días en que, apenas cierres tu práctica, te llegue la oportunidad de ponerla a prueba, la llamada que te intimida, la reunión con el decisor, el correo que define el precio, el límite que tienes que poner, y ahí, justo ahí, se verá si tu repetición fue consciente o solo mecánica. Porque el cuerpo entrenado no negocia su estado por un apuro ajeno. El cuerpo entrenado no se derrumba ante un gesto de desdén. El cuerpo entrenado no baja el precio para comprar amor. El cuerpo entrenado responde desde la nota que practicó, y esa congruencia abre puertas que el soborno jamás abre. Y cuando las abres sentirás el famoso vértigo del que te hablé al comienzo. Una mezcla de risa con temor, de asombro con respeto. Y no lo vas a reprimir. Lo vas a reconocer como la brisa en la cara de quien por fin elevó. Quiero que termine esta parte dejándote con una sensación clara. No dependes de mi voz, no dependes de una fecha, no dependes de una ventana cósmica. Dependes de tu decisión diaria de entrar en la fórmula, de afilar tu intención hasta que corte la niebla, de encender tu emoción hasta que el pecho se convierta en hogar, de repetir con presencia hasta que el cuerpo aprenda, de registrar evidencia hasta que tu mente se rinda ante los hechos. Y cuando eso ocurra, cuando los 4 engranes giren juntos, cuando la casa resuene completa, vas a necesitar un puente para cruzar del laboratorio a la calle. Una secuencia corta y brutalmente práctica, que traduzca tu estado en movimiento y tus imágenes en materia. Y ese puente,
que cabe en 15 minutos y cambia el destino de un día entero. Es lo que voy a entregarte a continuación, pieza por pieza, respiración por respiración, palabra por palabra, para que no vuelvas a preguntarte, ¿y ahora qué hago?, cuando abras los ojos, sino que te levantes con un plan simple, hermoso y contundente, que tu cuerpo está listo para obedecer. Y cuando parecía que ya habías entendido algo, llega ese instante en el que la realidad te golpea más fuerte que nunca, y descubres que nada cambia afuera hasta que rompes lo que sigues permitiendo por dentro. Porque hay personas que dicen que quieren sanar, pero continúan alimentando la herida cada vez que vuelven a pensar como víctimas, cada vez que repiten la misma historia en su mente, cada vez que se justifican diciendo, es que yo soy así por lo que me hicieron, y no se dan cuenta de que mientras sigan defendiendo su dolor, seguirán atados a él, porque el enemigo más fuerte no es el que te hirió, sino el que te convence de que no puedes vivir sin esa herida. Y allí es donde muchas almas fracasan. No porque no tengan fuerza, sino porque se acostumbraron a vivir rotas, y les aterra el silencio donde todo empieza a ordenarse sin sus excusas. Porque sanar implica renunciar a la versión de ti que sobrevivía mendigando afecto, y eso no todo el mundo está dispuesto a soltarlo. Pero tú que estás escuchando esto, sabes que ya no puedes seguir ahí. Lo sientes en tu pecho. Lo notas en tus noches de insomnio, en tu cuerpo cansado, en esa sensación de que hay algo dentro de ti que quiere salir, pero sigue encadenado a las mismas emociones viejas que no te dejan avanzar. Y es aquí donde se abre un punto crucial que pocos comprenden. La transformación no es solo pensar diferente, sino dejar de reaccionar igual. Porque mientras sigas reaccionando con rabia, miedo, culpa o necesidad, seguirás atrayendo lo mismo que te hirió, porque la energía que sostienes se convierte en imán para tus experiencias, y hay personas que dicen, yo ya perdoné, pero cuando recuerdan el pasado su cuerpo tiembla, su voz cambia, su energía baja, y eso demuestra que no soltaron nada, solamente guardaron la herida debajo de una frase bonita. Y tú no puedes engañar al alma, ni a Dios, ni al campo espiritual donde todo se registra. Por eso este proceso no es mental, es emocional, es energético, es espiritual, es aprender a mirar lo que dolió sin volver a sangrar, es reconocer que estás llamado a algo más grande que tu herida, y que ya es hora de romper ese pacto inconsciente con el dolor que te hizo creer que sufrir era identidad, cuando en realidad solo era una etapa que ya caducó hace tiempo. Pero sigues aferrado porque no sabías quién ibas a ser sin ese relato. Y te lo digo con claridad porque alguien tiene que hablarte sin miedo. Vas a perder personas, vas a dejar de encajar en ciertos ambientes, vas a incomodar a quien se benefició de tu silencio y vas a descubrir que mucha gente solo estaba contigo mientras eras débil. Pero el día que empieces a sanar de verdad, vas a ver cómo se alejan los que nunca estuvieron por amor, sino por conveniencia, y eso al principio duele, pero después liberta. Porque comprenderás que Dios no te quita nada que vaya a impedir tu propósito. Solo aparta lo que estorba para que llegues donde tienes que llegar. Y ese proceso a veces se siente como soledad, pero en realidad es reposicionamiento, es alineación, es limpieza espiritual para prepararte para algo que no podrías recibir cargando con todo lo viejo. Y aunque te tiemble el alma, aunque te cueste dejar de justificar lo que ya se venció, escucha bien. No estás siendo destruido, estás siendo reordenado desde la raíz. Y si sientes que se te está cayendo la vida, tal vez es porque por primera vez estás dejando que algo nuevo se construya sin disfrazar el pasado. Y ahora que hemos llegado juntos hasta este punto, te lo dejo claro. Lo que viene después depende de si sigues guardando silencio o si decides romper con lo que te ata. Porque lo que haré en la siguiente parte va a ser mucho más profundo, directo y revelador. Pero necesito saber si realmente quieres seguir este camino conmigo. Si estás dispuesto a ir hasta el final y no quedarte en la superficie como los que solo escuchan para entretenerse. Y si tú eres de los que quieren sanar de raíz, transformar su vida y romper con lo que les ha limitado durante años.
Entonces asegúrate de suscribirte ahora mismo, porque lo que se viene no lo vas a encontrar en otro lugar. Y no pienso detener este proceso por quienes todavía dudan. Esto es para los que están listos, para los que sienten el llamado, para los que saben que este mensaje les está hablando directamente al alma. Por eso, antes de que sigas con tu día o te distraigas con otra cosa, suscríbete ahora mismo, no lo dejes para después. Activa las notificaciones para que no te pierdas la próxima parte y escríbeme en los comentarios si estás listo para continuar, porque necesito saber cuántos siguen despiertos y cuántos solo escuchan sin decidir. Este camino no lo voy a recorrer con multitudes, lo voy a recorrer con los que realmente quieren cambiar su historia desde adentro. Así que si tú eres uno de ellos, demuéstralo ahora. Suscríbete, comenta y prepárate, porque lo más intenso, fuerte y liberador todavía no ha empezado.